Una encuesta sobre tendencia en capital humano que fue divulgada por Deloitte da pistas de cómo ha vivido la pandemia los principales ejecutivos aquí de nuestro país. Vamos a analizar y repasar un poquito estas cifras con Lucía Muñoz, que es socia de consultoría de Deloitte. Lucía, bienvenida, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Esta ha sido una encuesta que se hizo a nivel mundo. ¿Cómo podemos de alguna manera referirnos primero a la situación uruguaya? Bien, a ver, sí, tal cual, esta es una encuesta que hacemos año a año y este año estuvo muy focalizada en lo que fue, cómo pasaron las organizaciones este proceso de pandemia un año y qué están pensando a futuro. Y la realidad que los datos de Uruguay, donde contamos como con una cantidad bastante interesante de organizaciones, fueron como muy alentadores en esto de la preparación que hoy sienten que tienen para avanzar, ¿no? Y si vamos a algún dato bien puntual, cuando se les pregunta a las organizaciones en Uruguay qué tan preparados estaban para enfrentar lo que fue la disrupción que trajo la pandemia, solo un 11% dijo estar preparado antes, ¿no? Cuando llegó todo este cambio y esta transformación. Sin embargo, hoy, parados después de todo lo que fue esta diferencia que tuvieron que afrontar, ya un 39% sostiene sentir que su fuerza laboral y su organización está preparada para transitar en esta nueva realidad. Con lo cual se visualiza un aprendizaje bien importante e interesante y una cantidad de dimensiones que empiezan a estar dentro de lo que es la agenda de las organizaciones. Y eso, en el hecho de estar mejor preparados ahora del desarrollo de la pandemia, ¿tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto tecnológico? A ver, sí, por un lado, pero también hay una gran dimensión en relación a lo que fue la preparación y el empezar a entender que la fuerza laboral tenía un potencial para explorar bien diferente, ¿no? Evidentemente, la tecnología fue una de las de los habilitadores para esta transformación. Sin embargo, lo que dicen las respuestas en relación a cuál fue el factor clave para hacer que la organización pudiera realmente empezar a prosperar en este contexto, tiene que ver con esas habilidades de la fuerza laboral, ¿no? El realmente contar con una apertura. Todos empezamos a hacer cosas diferentes, todos tuvimos que conectar distinto y hoy por hoy se paran desde un lugar de decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para empezar a reimaginar la organización y la forma en que trabajamos? Básicamente, más allá de lo que es la tecnología, que por supuesto fue clave, hay tres factores que las organizaciones en Uruguay están empezando a interesarse y a poner en agenda. Uno tiene que ver con la transformación del lugar de trabajo. Pensemos, y si vamos a los números, realmente un número muy grande, más del 60% de las organizaciones en Uruguay dicen que van a estar adoptando la virtualidad, con lo cual, por lo menos en gran parte, ¿no? Con lo cual claramente este es un factor, el lugar de trabajo, pero también lo que dicen las organizaciones es necesitamos reimaginar la forma de trabajo, porque un gran porcentaje de organizaciones entendieron que el trabajo en sí mismo empezaba a cambiar con esto de la virtualidad y también de las nuevas demandas, y por otro lado, quién realiza y cómo realiza el trabajo, con lo cual lo que dicen las organizaciones en Uruguay es estamos empezando a reimaginar la forma en que trabajamos. Un 65% de organizaciones que participaron en la encuesta dijeron que era necesario empezar a reimaginarse y eso implica empezar, dicen, ¿no? Cuando listan los factores a trabajar, a repensar la cultura, a repensar la forma en que lideramos la organización, más allá, por supuesto, de empezar a entender cuáles son todas esas variables que pueden empezar a aparecer a futuro. ¿Y cómo fue operar ante la incertidumbre que se da, obviamente, en el comienzo de la pandemia, en el desarrollo del primer año? A ver, una de las cosas que empiezan a aparecer en los datos es ese cambio. Al principio la organización tuvo claramente que responder a lo que estaba pasando, después empezó a recuperarse y hoy vemos que las organizaciones están empezando a plantearse cómo prospero en este nuevo escenario, cómo tomo las lecciones aprendidas y empiezo a tomarlas distinto. Como te decía, empezaron a aparecer roles muy interesantes. Claramente todo lo que fue empezar a cuidar la salud y la seguridad de la fuerza laboral, capaz que esto no estaba dentro de, no como prioridad, por supuesto que sí, pero en la agenda como algo tan importante dentro de la organización, hoy por hoy lo estamos potenciando y está allí. El aumentar la comunicación con todo lo que son los integrantes de la organización y empezar a promover ese bienestar. De hecho, el 79% de las respuestas en Uruguay expresó que las prácticas que se impulsaron durante la pandemia tuvieron un balance positivo en el bienestar
de las personas que trabajan en la organización, una conexión mucho más profunda. Esto es lo que están haciendo las organizaciones hoy que están pensando en el futuro. ¿Cómo hago con todas las lecciones que tuve dentro de este año para potenciarme y empezar a prosperar a partir de eso? Y por supuesto que eso requiere empezar a reimaginar la forma en que trabajamos. Lo que dicen las organizaciones es: no podemos quedarnos hoy pensando que todo va a volver a como estaba antes y pasé de alguna forma este periodo, sino cómo hago realmente para empezar a prosperar y potenciar todas las lecciones aprendidas que tuvieron las organizaciones en Uruguay y por supuesto que a nivel mundial. Bien, ¿y qué transformaciones quedan ahora hacia adelante, quedan pendientes hacia adelante? A ver, cuando preguntamos a las organizaciones y en Uruguay los datos fueron muy similares a lo que fueron globalmente sobre cuáles son esas acciones al futuro. El 54% de las organizaciones en Uruguay dice que va a estar desarrollando e impulsando una cultura de organización que esté orientada al crecimiento de la adaptabilidad y a la resiliencia. Y eso hace que van a empezar a poner esta mirada de qué cosas pueden venir y cómo podemos liderar nosotros esa disrupción. Y el 40% sostiene que es importante empezar a desarrollar capacidades en la fuerza laboral que sean realmente el potenciar esas habilidades que existen. Es parte de lo que entendieron las organizaciones. Podemos generar ambientes de trabajo donde las personas puedan desarrollarse distinto. ¿Por qué? Porque la fuerza laboral nos mostró en este año que estaba pronta para mucho más de lo que quizás hacíamos antes. Por otro lado, por supuesto que lo que está en agenda es empezar a pensar cómo empezar a potenciar las experiencias con los clientes, la innovación dentro de la agenda y, como decíamos, la agilidad para tomar decisiones. De hecho, un dato como bien interesante que nos dejó esta encuesta es que el 19% de las organizaciones en Uruguay dijeron que antes de la pandemia estaban poco preparadas realmente. El 19% solo dijo estar preparado para tomar decisiones ágiles frente a contextos disruptivos. Con lo cual creo que aprendimos mucho en este año. El punto ahora es cómo lo potenciamos para realmente tomar esas lecciones, ¿no? y reimaginar la forma en que trabajamos. Muy bien, gracias Lucía. Hasta luego. Un placer, hasta luego. Lucía Muñoz, socia de consultoría de Deloitte, entonces con estas cifras de cómo los ejecutivos estaban preparados para poder trabajar, obviamente, a lo largo del desarrollo de la pandemia.